Buenas tardes, profesor. El día de hoy me ha tocado hablar de 4 temas que son los siguientes: electricidad, corriente eléctrica, circuito eléctrico y circuito eléctrico 2. Cuando hablamos de electricidad, tiene como el objetivo el estudio de los fenómenos eléctricos. Cuando hablamos de la electrostática, es una parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en reposo, que va de más electrones, de la masa de electrones perdidas o ganadas. Carga eléctrica siempre se va a simbolizar por una Q. Se llama así a la cantidad de electrones perdidos o ganados en un cuerpo, y la carga siempre lo vamos a medir en Coulomb. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, nos dicen cuerpo ganado positivamente más carga. Dice, ¿por qué? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando tengamos una pérdida de electrones, cuando hay una pérdida de deficiencia electrónica. Y cuando nos da un cuerpo cargado negativamente, cuando es menos Q, que es la carga, es cuando hay más electrones y más ganancia de electrones. Y eso se va a representar con un menos Q. Y cuando el cuerpo está descargado, significa cuando solo hay número de electrones. Y eso va a ser con la siguiente fórmula, que es esto que representa la carga eléctrica, que va a ser igual a esta N, que esta N nos representa electrones que pueden ser ganados o perdidos por la carga de un electrón. Ahora, cuando hablamos de las leyes electrostáticas, ahí tenemos a la ley cualitativa, que se refiere que las cargas eléctricas de las mismas naturalezas que sean de igual signo se van a repeler. O sea, si nos dan un más, se repelen, o un menos, pero si son de signos diferentes, se van a atraer. O sea, si es un más un menos, o un menos más un más. Y acá podemos ver en el ejemplo, como les decía, más o más y menos se repelen. Pero si son signos contrarios, se atraen. Por ejemplo, más y menos sí se van a atraer. También tenemos que saber que en la ley cuantitativa son que las fuerzas se ejercen entre dos cargas eléctricas, que son directamente proporcionales a los valores de las cargas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que les separa. Y ahí podemos ver cuál va a ser su fórmula, que va a ser la fuerza entre dos cargas va a ser igual a la constante por la carga eléctrica 1 por carga eléctrica 2. Todo eso va a ir sobre la distancia, que la distancia está yendo al cuadrado. Y cuando decimos, ¿cómo hallamos la constante? Para hallar la constante tenemos que hacer constante es igual a 9 por 10 elevado a la 9 elevado a la 9 por n por m. Y como sabemos, la n son los electrones ganados. Entonces, como son electrones ganados, la fórmula es 9 por 10 a la 9 electrones ganados por m elevado a Coulomb al cuadrado. Ahora vamos a ver dos problemas. Nos dicen, problema número 1, ¿a cuántos electrones equivale la siguiente carga eléctrica de 4? Para eso, como dicen 4 Coulomb, porque sabemos que la carga eléctrica se representa por el Coulomb, 4 Coulomb, entonces vamos a hacer la siguiente fórmula, porque nos piden hallar la carga eléctrica, así es que vamos a hacer con la siguiente fórmula que vimos al principio, que estaba acá, que es esta fórmula, que era carga eléctrica es igual a electrones ganados o perdidos por la carga de un electrón. Entonces, como dice así, acá lo hemos puesto esta fórmula y ponemos la carga eléctrica, sabemos que son 4 Coulomb.
El número de electrones sabemos que es 1,6. Menos la carga del electrón sería 10 electrones. Entonces, acá lo dividimos. 4 entre 16 por 10 a la 20 sería igual a 0,5 por 10 a la 20 electrones. Y eso nos quedaría en 2,5 por 10 a la 19 electrones. Entonces, la respuesta sería la A. En el problema 2 nos dicen, hallar la distancia entre dos cargas de 0,15 coulomb y 0,25 coulomb que se repelen a una fuerza de 3.600 newtons. Cuando se repelen quiere decir que es más o menos más. Entonces, para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que era las fuerzas entre dos cargas es igual a la constante por la carga eléctrica de 1 por la carga eléctrica de 2 sobre la distancia al cuadrado, sabiendo que la constante es igual a 9 por 10 a la menos 19. Entonces ponemos acá, constante es igual a 9 por 10 a la menos 19 por 15 por 25, lo dividimos, lo multiplicamos todo eso y lo dividimos entre 3.600 y nos saldría 306. Y nos saldría 306 y sería la respuesta a la C. Ahora vamos a hablar de lo que son las corrientes eléctricas. Cuando hablamos de las corrientes eléctricas, son las corrientes eléctricas en movimiento flujo de electrones libres a través de un conductor debido a la presencia de un campo eléctrico. Cuando hablamos del sentido real, el sentido real son las cargas, acá voy a ponerlo. En sentido real, son las cargas negativas que se mueven en sentido contrario al campo eléctrico, y acá nos podemos dar cuenta. Y cuando hablamos del sentido convencional, nos referimos que las cargas positivas se mueven en el mismo sentido del campo eléctrico. Ahora, cuando hablamos de la corriente eléctrica, pero ahora vamos a hablar, de la corriente eléctrica, pero en la corriente continua. Cuando hablamos de la corriente continua es cuando las cargas se desplazan continuamente en un mismo sentido al conductor, o sea, las corrientes van a seguir continuas. Y cuando hablamos de la corriente alterna es cuando las cargas en el conductor oscilan desplazándose unas veces en un sentido y otras en sentido contrario, es decir, que cambia periódicamente de sentido. Pero ahora vamos a ver la intensidad de corriente eléctrica. Es la medida de la cantidad de cargas que pasa a través de una sección del conductor en la unidad del tiempo. Para eso tenemos la siguiente fórmula, que es la I, que la I significa que es la intensidad, que es igual, pero sabemos la intensidad en qué siempre va a estar, va a ser en amper, representado por una A. Intensidad que es igual al tiempo. El tiempo siempre tiene que estar en segundos y va a ser representado por una S. Sobre K, que K es la carga. Y como es la carga, se va a representar en coulomb y coulomb se va a representar por una C. Pero también, como se utiliza así la fórmula, también la podemos utilizar como más conocido el kit, que es lo mismo, pero lo vamos a multiplicar. Luego vamos a ver también acá esta formulita que es carga es igual al número de electrones transferidos. Esto va a ser, la N representa los números de electrones transferidos sobre la carga de electrón. ¿Y cuánto es el valor de una carga de electrón? El valor de una carga de electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Y cuando hablamos de la resistencia eléctrica, es la medida de la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. A través de él se representa mediante un segmento de línea recta. O sea,
el más conocido, esta es su fórmula, que es la más conocida, que es resistencia es igual a voltaje por intensidad, pero más conocido como VIR. Y acá podemos ver, la unidad de la resistencia es un ohm, que es igual a un voltaje sobre un amper. Pero acá tenemos una observación, que la ley del ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien es una relación empírica, válida solo por ciertos materiales, que son los siguientes, por ejemplo, R es igual, pero la fórmula acá la tenemos, que es R, que R vendría a representar la resistencia, que es igual, esto que parece una P, que es la resistividad del cable, eso que parece como una P es la resistividad del cable, que me refiero a esto de acá, y esta L, que es la longitud del cable, sobre la A, que es el área de la sección transversal. Y como les decía eso, acá vemos que la P es la constante de proporcionalidad conocida con el nombre de resistividad eléctrica, cuyo valor depende del material, y L, que es la longitud del conductor, y A, que es el área de sección transversal, y la L se representa en metros por una M, el A por un metro al cuadrado, y la R por un ohm, que se representa con este símbolo, y la P por un ohm o metro también. Ahora vamos a ver dos problemas. Mira, dice, se sabe que por un conductor circulan 16 amperes en 2 minutos. En 2 minutos. Determinar el número de electrones que pasan por su sección recta. A ver, para hacer eso tenemos por dato el tiempo, que son 2 minutos, y 2 minutos son igual a 120 segundos. Para esto vamos a utilizar la fórmula del kit, que como les dije era igual kit, ya se sabe que la K es la carga, que la carga es igual a I, que la I vendría a ser la intensidad por el tiempo. Entonces ponemos acá, carga es igual a intensidad, que es 16 amperes, porque la intensidad siempre tiene que estar en amperes, por el tiempo, que son 120 segundos. Entonces, 16 por 120 sale 190 coulombs. Al tener eso, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a poner N es igual a la carga por 6,25 por 10 a la 18, y eso sería igual a 1920 por 6,25 por 10 a la menos 18, y eso nos saldría igual a 9,2 por 10 a la 22 electrones. Esa sería la respuesta. Ahora, por ejemplo, acá vamos a ver el siguiente. Dice, un hornillo se instala a 110 voltios y circulan por 2 amperes. Hallar la resistencia del hornillo. Eso vamos a utilizar la fórmula de resistencia, que es igual al voltaje sobre su intensidad. Y eso va a ser igual a 110 voltios sobre 2, y nos saldrían 55 ohms. Y esa sería la respuesta. Ahora vamos a hablar de los circuitos eléctricos. Cuando hablamos de los circuitos eléctricos, tenemos el circuito en serie. En este tipo de circuitos, las resistencias se acoplan a una continuación del otro, de manera que forman un único camino. O sea, cuando hablamos en serie, solo van a ir en un solo camino, no hay más caminos. O sea, acá nos damos cuenta, mira, siempre es negativo. Mira, este siempre va a ser negativo, por ser más chiquito y no es grande. Y bueno, como sabemos, acá la conexión se le va a llamar serie, porque las resistencias en todos
mira, por ejemplo, acá nos damos cuenta, mira, que cada resistencia está pasando por 5 amperes. Y tenemos que tener en cuenta que en los circuitos en serie los electrones siempre van a ir de más hacia menos, nuestro sentido de la corriente. Y cuando hablamos, dice, 1, ¿la corriente es la misma en todas las resistencias cuando es en circuito en serie? Sí, siempre va a ser, las corrientes van a ir en la misma forma, todas en una sola serie. ¿Cómo es eso? I total va a ser igual a I1, I2, I3, así. Y cuando hablamos 2, el voltaje de la fuente se distribuye en forma de cascada en todas las resistencias. O sea, voltaje total va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. 3, la resistencia equivalente del circuito viene dada por la suma de la resistencia de los participantes. O sea, resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Ahora, cuando hablamos de los circuitos paralelos, nos referimos que en ese circuito las resistencias se acoplan de manera que sus bornes están unidos entre sí, de manera que todos quedan conectados directamente a la fuente. La corriente tiene en esta conexión varios caminos para circular. O sea, acá no va a haber solo un camino, sino que hay varios caminos. Y acá ya el circuito por eso es paralelo, porque tiene varios caminos. Si nos damos cuenta, acá puede ir por acá, puede ir por allá. Por ejemplo, acá ya también cuando la corriente está total dada por la suma de las corrientes en cada resistencia. O sea, acá vamos a ver, voltaje total va a ser igual a voltaje 1 por voltaje 2 igual a voltaje 3. Y la resistencia equivalente será 1 sobre la resistencia equivalente igual a 1 sobre la resistencia 1 y así. Importante, cuando tienes dos resistencia 1 y resistencia 2 es paralelo, o sea, la resistencia equivalente se obtiene así, que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 más la resistencia 1 más la resistencia 2. Por ejemplo, acá nos dice, en las unidades de resistencia están en cada problema, hallar la resistencia equivalente en circuito. Nos dan esta imagen de acá. Nos fijamos bien en la imagen para resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos damos cuenta acá de que B y C van a ser igual a que la resistencia va a ser igual a que acá como vemos que es 6 y acá también 6, entonces primero vamos a hacer esto. 6 por 6 es igual a 36. 6 más 6, 2. 12. Y como es 36 entre 12, 3. ¿Por qué hemos visto esta fórmula? Como dice, resistencia es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 más la suma de la resistencia 1 más la suma de la resistencia 2. Entonces, ya hemos hallado acá y nos sale 3. Entonces, en el dibujo ya no estaría de esta forma, sino de esta forma. Acá el 3 y acá el 6. Igual. Resistencia va a ser igual a 3 por 6 más 3 más 6. 18 sobre 19 sobre 9 es igual 18 entre 9, 2. Y en la imagen nos quedaría así. Ahora solo vamos a sumar 2 más 2 más 4. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. Saldría 8 ohmios. Y la respuesta vendría a ser la D. Ahora vamos a hablar de los circuitos eléctricos 2. Ahí es cuando hablamos de la fuerza electromotriz, que se llama así a la energía que es necesaria gastar para que la unidad de carga recorra el circuito completo. Se llama fuente o generador eléctrico a toda dispositivo capaz de suministrar la fuerza de la electromotriz. Eso se va a ver con la siguiente fórmula que tenemos acá. ¿Qué es? Acá está la fórmula que es voltaje es igual a trabajo sobre la carga, sabiendo que el voltaje siempre va a ser igual a trabajo. Trabajo se representa por joule y carga por coulomb.
La ley de Joule. En la ley de Joule tenemos la siguiente fórmula. Es la fórmula donde I se mide en amper. ¿Y cómo es lo que se mide en amper? Como ya sabemos medir en amper, entonces ya no vamos a tener ningún problema. Donde va a ser igual a I al cuadrado por R, que la R se va a medir la resistencia que se mide en ohm. Y cuando tenemos las siguientes leyes, que la primera ley, vamos a ver la ley de nudos, es cuando las I llegan, que es igual a las I que salen. O sea, la suma de las corrientes que llegan a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen de un nudo. Eso es el principio de conservación de la carga. Y cuando hablamos de la segunda ley, la ley de mallas, cuando la suma de voltaje a lo largo de un circuito es igual a cero, o al principio de la energía.